a esta clase virtual de arquitectura de computadoras. Vamos a estudiar en esta ocasión una de las unidades funcionales que von Neumann pues estableció que debería de tener como lo es la estructura de interconexión. Al hablar de estructuras de interconexión, nos estamos refiriendo específicamente a los buses que interconectan cada una de las unidades funcionales que componen el ordenador. Pero ¿qué es la estructura de interconexión? Definámosla un poco más formal. Una estructura de interconexión es el conjunto de líneas que conectan los diversos módulos de una computadora. A esto es lo que se le denomina estructura de interconexión, a ese conjunto de líneas. Sabemos que dentro del ordenador, cuando estamos trabajando, ocurren ciertos intercambios necesarios de información entre los diferentes componentes que conforman el ordenador, como por ejemplo entre la memoria RAM y el procesador existe una transferencia de datos. ¿En qué momento se da esta transferencia de datos? Cuando la memoria RAM envía datos hacia el CPU para que estos sean procesados, pero también se da en el orden inverso. El procesador, una vez que realiza los cálculos matemáticos y lógicos, deposita esos resultados en la memoria RAM. Otro tipo de transferencia que existe es entre los dispositivos de entrada y salida y el CPU, a través del teclado, del mouse, del escáner, de todos los dispositivos que conocemos de entrada. Las instrucciones viajan hacia el CPU y también existe la comunicación inversa, ¿verdad? El CPU envía algunos resultados, ¿verdad? Muchas veces directamente a los dispositivos de entrada y salida. También existe comunicación entre la memoria RAM y los dispositivos de entrada y salida. ¿Verdad? De la memoria RAM pues parten algunos datos, pues en este caso hemos ejemplificado con un monitor, ¿verdad? La memoria RAM envía datos hacia los dispositivos de entrada y salida, y de la misma forma utilizamos los dispositivos de entrada y salida para transferir datos a la memoria RAM. A través de los años se han probado diversas estructuras de interconexión. Ahora las más comunes son estas dos, ¿verdad? Las estructuras de interconexión de bus, y también tenemos los buses múltiples. El objetivo de esta clase pues es estudiar ambas arquitecturas, ¿verdad? Tanto la estructura de bus como los buses múltiples. Pero comencemos por conceptualizar qué es un bus. Es decir, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos el término bus? Posiblemente algo como esto, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, un bus, definido desde el punto de vista de la informática, es un camino de comunicación entre dos o más dispositivos. Este camino de interconexión puede ser de dos formas, ¿verdad? Puede ser físico, o puede que no sea físico también, ¿verdad? ¿En qué momento es físico? Cuando los buses están compuestos con cables, ¿verdad?, que permiten la transferencia de datos de un dispositivo a otro, o también a través de señales no visibles, ¿verdad?, para nosotros, como por ejemplo las señales de Bluetooth, los infrarrojos, las señales de microondas, el Wi-Fi, etc. Hay muchos ejemplos de este tipo de interconexión. Un bus entonces permite la interconexión de varios dispositivos, ¿verdad? Aquí tenemos en la gráfica, podemos ver que todo pues sería el bus, toda esta línea que une a los diferentes dispositivos. ¿Y qué es lo que hacen los dispositivos? Poner datos en el bus para que estos viajen a su destino, o por el contrario, recoger datos del bus que ellos o estas estaciones o estos componentes van a utilizar. En este caso pues es ejemplificado, dice ahí estaciones en los bloques, pero puede ser, digamos, podría ser el procesador,
la memoria, podría ser pues un dispositivo de entrada y salida. Entonces cada uno de ellos puede utilizar el bus ya sea para enviar un dato hacia otro dispositivo o para leer un dato del bus que ellos necesitan. Ahora, si nosotros pudiéramos acercarnos, ¿verdad?, al bus y poder ver dentro de él, lo que veríamos sería esto, ¿verdad?, un conjunto de hilos, muchas veces hechos de cobre, ¿verdad?, de hilos que se utilizan para la transferencia de datos. En cada uno de esos hilos viaja lo que conocemos con el nombre de bit. Por lo tanto, mientras más ancho sea el bus, más bit va a tener la capacidad de enviar simultáneamente, ¿verdad? Esto, pues, ¿cuál es el beneficio que esto tiene? Bueno, esto ahorra tiempo, los sistemas se vuelven más eficientes cuando los buses son más amplios, porque los datos se envían simultáneamente en grandes cantidades, a diferencia de buses como por ejemplo el bus serial, cuyos datos son enviados uno a uno hacia los otros periféricos. Hay un bus principal en la computadora, ¿verdad? Es el bus que conecta el microprocesador, la memoria RAM y los dispositivos de entrada y salida. A ese bus se le conoce como bus del sistema. Hablemos un poco sobre la estructura de un bus. Específicamente, el bus del sistema está constituido usualmente por entre 50 o 100 líneas. Por esta viajan todos los bits que son transmitidos desde un punto a otro dentro del ordenador. Ahora, a cada línea se le asigna un significado o función particular. Es decir, que los datos no viajan por todas las líneas del bus. Hay ciertas líneas dedicadas que se utilizan para transmitir, por ejemplo, instrucciones. Hay otras líneas que se utilizan para transmitir solo datos. Y hay otras líneas que se utilizan para transmitir señales de control o de temporización. Considerando esto, entonces, las líneas de un bus se pueden clasificar en tres grupos. Tenemos las líneas de datos, las líneas de dirección y las líneas de control. ¿Qué son las líneas de datos? Bueno, las líneas de datos proporcionan un camino para transmitir datos entre dos módulos del sistema. A esto se le denomina bus de datos. Generalmente el bus de datos consta de entre 8, 16 o 32 bits. Y estos datos o estas cantidades, pues si los consideramos, si tomamos en cuenta las clases anteriores, significan algo, ¿verdad? Esto da lugar a un concepto que hemos estudiado ya en otras clases que se llama palabra, ¿verdad? Estas 8, 16 o 32 líneas distintas, cuyo nombre se conoce como anchura del bus de datos.